¿Qué es un resistor? Un resistor es un dispositivo que se opone al flujo de la corriente eléctrica, se pueden identificar fácilmente gracias a su código de franja de colores. Las unidades de medida de las resistencias son los ohms y se representan por la letra griega omega. Las resistencias se dividen en grupos. Resistencias fijas son las que presentan un valor óhmico que no podemos modificar. Resistencias variables son las que presentan un valor óhmico que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante. Resistencias especiales son las que varían su valor óhmico en función de la estimulación que reciben de un factor externo, ejemplo luz, calor. Resistores fijos. Las resistencias fijas pueden ser divididas en dos grandes grupos. Bobinados están fabricados con hilos metálicos bobinados sobre núcleos cerámicos. Como regla general, se suelen utilizar aleaciones del níquel. No bobinados, en estas resistencias el material resistivo se integra en el cuerpo del componente. Están previstos para disipar potencias de hasta 2 vatios. Son más pequeños y económicos que los bobinados, y el material resistivo suele ser carbono o película metálica. Dentro de este apartado caben resistores destinados a diversas finalidades, los cuales ofrecen características básicas muy dispares. Resistencias variables. Resistencias ajustables disponen de 3 terminales, 2 extremos y uno común, pudiendo variarse la resistencia hasta su valor máximo, entre el común y cualquiera de los 2 extremos. Son de baja potencia nominal. Resistencia variable potenciómetro. Su estructura es semejante a la de los resistores ajustables, aunque la disipación de potencia es considerablemente superior. Se utilizan básicamente para el control exterior de circuitos complejos. Los potenciómetros pueden variar su resistencia de forma lineal, potenciómetros lineales, o exponencial, potenciómetros logarítmicos. Resistores especiales. En el apartado de resistores especiales caben toda una variedad de componentes resistivos no lineales que modifican su valor óhmico en función de algún factor externo: temperatura, tensión aplicada, luminosidad incidente. Los principales tipos son: termistores son de mediana estabilidad y bajo precio. Se suelen fabricar a partir de elementos o materiales semiconductores. Los termistores o resistores variables con la temperatura se encuadran en 2 categorías. NTC negative termistor coeficient. Posee un coeficiente de temperatura negativo. La resistencia eléctrica del componente disminuye al aumentar la temperatura. PTC positive termistor coeficient. En este caso el coeficiente de temperatura es positivo. La resistencia eléctrica del componente aumenta al hacerlo la temperatura. Varistores, VDR voltaje dependent resistor. Son resistencias cuyo valor óhmico depende con la tensión. Mientras mayor es la tensión aplicada en sus extremos, menor es el valor de la resistencia del componente. Magnetoresistores, MDR magnetic dependent resistor. El valor óhmico aumenta en función del campo magnético aplicado perpendicularmente a su superficie. Es decir, la resistencia varía en función de la dirección del campo magnético. Fotoresistores, LDR Light Dependent Resistor. El valor óhmico del componente disminuye al aumentar la intensidad de luz que incide sobre el componente.